Imagina que tu madre te abandone al nacer. Es por este motivo que años después comienzas a investigar quién es tu familia, dando así con una extraña comunidad en el bosque. Sin embargo, lo que parecía un reencuentro con tu familia rápidamente se convierte en algo sumamente turbio y perturbador. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, Actividad Paranormal 7. El 2 de marzo de 2021, Margot se encontraba en un momento decisivo de su vida. Aquel día, en compañía de su inseparable amigo Chris, camarógrafo y confidente, se preparó para conocer a un hombre que, hasta hacía poco, no existía para ella más que como un nombre en la pantalla de una aplicación de genealogía: Samuel. Lo curioso era que Samuel no era simplemente un desconocido cualquiera. En realidad, estaba vinculado a ella por la sangre, pues resultaba ser un familiar lejano. Pero más sorprendente aún era el contexto del que provenía. Samuel pertenecía a una comunidad Amish, uno de esos grupos que habían decidido darle la espalda al mundo moderno y vivir al margen de la electricidad, los teléfonos, los ordenadores, internet o cualquier otra comodidad que se daba por hecha en el siglo XXI. La manera en que Margot y Samuel se encontraron parecía salida de un giro del destino. Samuel, como todos los jóvenes de su comunidad, atravesaba el Rumspringa, ese periodo de prueba en el que se les permitía experimentar la vida fuera del aislamiento para decidir si deseaban regresar a la comunidad o abandonarla para siempre. Durante esa breve ventana de libertad, Samuel conoció a una muchacha que, casi por juego, le sugirió hacerse una prueba de ADN. Aquella idea, inocente en apariencia, fue lo que desencadenó toda la cadena de hechos que unió a Samuel con Margot. El análisis reveló el parentesco, y así fue como ambos empezaron a intercambiar mensajes, correos y finalmente llamadas. Margot, que siempre había cargado con la sombra de una historia inconclusa, creyó ver en ese hallazgo una oportunidad para responder las preguntas que la habían atormentado desde niña. Ella conservaba un único recuerdo de su madre biológica, Sarah, un video de cámara de seguridad. En él se veía como una mujer joven dejaba a un bebé frente a un hospital, miraba alrededor con cierta inquietud y después se marchaba para no volver jamás. Margot había visto esa grabación cientos de veces, con la esperanza de descubrir algún detalle oculto en la expresión de aquella mujer. ¿Por qué había viajado hasta allí para abandonarla? ¿Qué la había impulsado a dejarla atrás? Ninguna respuesta surgía de esas imágenes mudas y repetidas. El 9 de marzo, apenas una semana después de aquel primer encuentro, Margot emprendió un viaje junto a Chris, Samuel y un tercer acompañante, Dale, quien se encargaba del sonido para el documental que pretendían filmar. La idea era sencilla: conocer la comunidad de la que provenía Samuel, la misma a la que Sarah, la madre de Margot, había pertenecido antes de huir y dejar a su hija en la puerta de un hospital. En aquel plan se mezclaba el entusiasmo juvenil de hacer un documental, la curiosidad por registrar lo insólito y, en el corazón de Margot, un deseo mucho más íntimo: reconstruir la historia de su madre. El grupo, cargado de cámaras y expectativas, avanzó hacia el poblado. Apenas llegaron, se toparon con dos realidades que marcaron el rumbo de todo. La primera fue que la señal de los teléfonos desapareció de golpe, como si la tecnología misma se negara a entrar en aquel territorio. La segunda, que Jacob, el anciano líder de la comunidad, no estaba dispuesto a permitir que forasteros con cámaras registraran la vida de los suyos. Samuel, con toda la buena fe de quien intentaba tender puentes, intercedió y pidió que se les permitiera quedarse. Sin embargo, Jacob se negó con firmeza. Decepcionados, los jóvenes tuvieron que marcharse a un hotel cercano. No obstante, esa misma noche, como si algo invisible los reclamara, comenzaron los hechos inquietantes. Un ruido extraño en el baño despertó sus nervios. Al investigar, descubrieron que un niño, Ian, los había seguido desde la comunidad. Los jóvenes sabían que el pequeño no podía quedarse con ellos, pero su presencia desató un cambio. Cuando lo llevaron de regreso, Jacob vio esto como un acto de buena voluntad y consideró que los tres forasteros eran dignos de permanecer en su comunidad, así que reconsideró y accedió a que se quedaran entre los suyos.
A partir de entonces, se abrió una ventana hacia un mundo insólito. El grupo observó de lejos luces y antorchas avanzando hacia el bosque. Samuel explicó que probablemente se trataba de cazadores, buscando un oso agresivo, pero la imagen quedó grabada en la mente de Margot como algo inquietante y ritual. Durante el día, Samuel los guió por la comunidad. Animales, tareas rurales, rutinas que parecían sacadas de otro siglo. En el establo, Margot estuvo a punto de caer en un agujero oculto, pero Samuel la rescató a tiempo. Esa experiencia casi trágica la llevó a preguntar a las mujeres del lugar por su madre. Apenas recibió un rumor que Sarah había quedado embarazada de un hombre ajeno a la comunidad, lo que provocó la condena de los líderes. La tensión se intensificó durante las noches. En una ocasión, mientras revisaban un calefactor defectuoso, Grace fue sorprendido por un espantapájaros que parecía moverse en la oscuridad. A ello se sumó la inquietante aparición de Ian, sonámbulo, que generaba sustos y sospechas. El 11 de marzo la atmósfera se volvió más perturbadora. Margot entabló conversación con una niña de la comunidad que jugaba con una muñeca llamada Sarah. El nombre no podía ser coincidencia, así se llamaba su madre. Cuando Margot lo mencionó, la niña respondió con naturalidad: sí, de hecho sigue aquí. Aquellas palabras inocentes y terribles la dejaron helada. Esa noche, Margot escuchó pasos en el piso superior de la casa donde se hospedaban. Movida por la curiosidad y un impulso casi instintivo, subió a investigar. Allí encontró una caja metálica con cartas de su madre, donde hablaba de la comunidad como una secta de enfermos. También halló dibujos extraños. De pronto alguien se acercó. Margot, temblando, se escondió bajo la cama. Vio entrar a Jacob, que ocupó la habitación. Después de que él se marchara, una sombra pareció sentarse sobre la cama vacía. Margot, aterrada, grabó la escena y luego mostró el video a sus amigos. Dale creyó que estaban ante un lugar embrujado. Chris, más racional, lo atribuyó a un reflejo. Poco después, Margot convenció a Jacob de hablar frente a la cámara. El anciano reveló que Sarah había sido su hija, lo que significaba que Margot era su nieta. Contó que Sarah siempre había sido rebelde, que había intentado hacerse daño y que finalmente quedó embarazada de un hombre del pueblo. Por ello, fue aislada hasta que escapó. Y desde entonces todos la daban por muerta. Margot, indignada, le mostró la carta donde Sarah escribía: no me tendrán ni a mí ni a mi hija. Jacob respondió con frialdad: en la comunidad, los hijos nacidos fuera del matrimonio eran entregados en adopción. Las sospechas aumentaron cuando Chris descubrió una iglesia a 2 kilómetros. Al intentar entrar, fueron expulsados sin ninguna clase de explicación. Esa misma noche, en el establo del lugar, presenciaron cómo una cabra daba a luz a una criatura con 2 cabezas, un monstruo que fue sacrificado de inmediato y llevado a la iglesia. El hecho dejó claro que algo oscuro se escondía bajo las apariencias. Movidos por la necesidad de saber, Margot y Chris entraron a escondidas al templo. Allí encontraron dibujos que parecían anunciar una profecía: el animal con 2 cabezas, la locura entre los habitantes, el sufrimiento de los niños y la necesidad de un sacrificio para contener a una criatura demoníaca. Además, hallaron una trampilla que ocultaba un foso lleno de huesos y cruces. Margot descendió, pero un ruido extraño la obligó a escapar. Al día siguiente, revisando la habitación de Jacob, descubrió un ordenador con correos que probaban que él había pedido a Samuel traerla con urgencia. Comprendió que su presencia allí no era casualidad. Ella era el objetivo. Decidió que lo más inteligente sería huir, pero la camioneta se quedó sin batería. Obligada a permanecer, esa noche fue atacada por una fuerza invisible que la dejó inconsciente y ensangrentada. Al amanecer, Chris y Dale la encontraron en estado catatónico. El médico del lugar, inexplicablemente tranquilo, aseguró que solo necesitaba descanso. Chris y Dale aprovecharon para ir al pueblo en busca de una batería. Allí, un cartero les reveló algo inesperado. Los Baylor no eran realmente Amish. Investigando más, descubrieron la leyenda de Asmodeo. Según los relatos, en la aldea noruega de Beskidr se había producido una masacre atribuida a ese demonio.
Para contenerlo, lo encerraron en el cuerpo de una mujer y desde entonces la maldición pasaba de madre a hija. Margot era la siguiente en la línea y por eso había sido llevada a esa comunidad. De regreso, Chris enfrentó a Jacob en la iglesia. El anciano confesó que el cuerpo de Margot era el único recipiente capaz de contener a Asmodeo. La confrontación terminó con Jacob cayendo al foso. Chris encontró a Margot en medio de un ritual, pero logró rescatarla justo cuando la entidad comenzaba a manifestarse. Los dos escaparon con la ayuda de Deo, aunque la criatura los persiguió. Lamentablemente, Deo fue asesinado en el intento por salir del lugar. Margot y Chris, sin otra opción, corrieron hasta el establo donde la entidad los alcanzó. Allí, en el clímax del horror, Margot descubrió que aquella figura demoníaca no era otra que su madre, Sarah, poseída por Asmodeo. Con el corazón roto, Margot la llamó por su nombre, al ser que también había sido la persona que la trajo a la vida y que intentó alejarla de todo ese terror. Ese gesto humano debilitó a la criatura lo suficiente como para que Margot la empujara hacia unas herramientas afiladas, acabando así con ella. Creyendo haber vencido, Margot y Chris huyeron en el coche mientras la comunidad se sumía en el caos. Animales muertos, casas en llamas, habitantes que se eliminaban entre sí. La profecía se cumplía. La policía llegó poco después y halló un escenario tan macabro que no pudieron creerlo. Solo Samio sobrevivía, pero ya no era él. Asmodeo lo había poseído. El demonio, con la astucia de un depredador, fingió el llanto de un bebé y desarmó a los agentes, obligándolos a autoeliminarse solo con un pensamiento. Finalmente, tomó una patrulla y se marchó hacia un destino incierto, probablemente tras las huellas de Margot. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.